cierren sus ojos, hermana, vamos a orar. Bendito Dios, te damos gracias, Padre, por este hermoso día, esta hermosa tarde, Señor. Gracias, Señor, por todas tus bendiciones. Gracias, Señor, porque nos has cuidado durante toda esta semana, Señor. Gracias, Padre, por todo, Señor, por la salud, por los alimentos, por todo, Padre. Gracias por la familia también. Gracias por esta hermosa iglesia, Señor. Te pedimos, pues, Padre, que nos sigas bendiciendo, Señor, con tu palabra, Señor. Sabemos que este es el alimento para nuestro espíritu. Fortalécenos, Padre, y bendícenos en esta hora, Padre. Gracias te damos, Padre, por esta linda tarde, Señor. Que abre nuestros corazones, nuestro entendimiento también, Padre. Te damos gracias por todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, el título de hoy dice, Jesús anuncia su muerte, ¿no? Él inicia con una oración acá. Ahora dice, mi alma se ha angustiado. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Pero para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre, dice la palabra del Señor, ¿no? Vemos que el Señor anunciaba, estaba cerca su muerte, ¿no? Iba a iniciar la fiesta de la Pascua, donde Él iba a ser entregado y todo, ¿sí? Y pues Él se sentía triste porque sabía de la muerte que le esperaba, ¿no? En la forma en que iba a ser crucificado en la cruz, ¿no? Él se sentía turbado y todo, ¿sí? Si vemos unas veces que cuando resucitó a Lázaro, él también cuando vio a María y todo eso que estaba llorando, ¿no? Y toda la gente también con María estaban llorando, dice que su corazón también se turbó. Eso lo vemos en el capítulo 11, en el verso 33, dice, y cuando Jesús la vio llorando y a los judíos que vinieron con ella llorando también, se conmovió profundamente en el espíritu y se entristeció, dice. ¿Sí? También vemos donde dice, ahora está turbada mi alma. Y casi él estaba sintiendo la muerte, no estaba en la sombra de la cruz. Aquí se ve la verdadera humanidad de Cristo, ¿sí? Porque él sintió también lo que ahora sí todos los humanos sentimos, ¿verdad? A veces no era temor, pero era una tristeza que él sentía, ¿no? Él sabía en la forma que iba a morir. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Desde luego, ese texto está en perfecta armonía con Mateo 26, 39, 42 al 42, cuando él fue a Getsemaní a orar con sus discípulos. Nos vamos a Mateo a ver qué dice Mateo, hermano. Mateo 26, 39. El Señor Jesucristo dijo, ¿no? Dice que adelantándose un poco cayó sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Amén. Dice que Jesús oró, Padre mío, si es posible pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Así también en Marcos capítulo 14, verso 36 y Lucas 22, 42. Y también en Mateo 26, 42, Jesús agrega, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad.
Desde el principio del ministerio de Jesús, Satanás le tentó a evitar la cruz. Vemos en Mateo 4, capítulo 4, verso 8 al 10. Mateo 4, verso 8 al 10. Otra vez el diablo lo llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si te postras y me adoras. Esa fue la tentación por medio de Satanás, ¿no? Que le tentó a Jesús a evitar la cruz. Pero dice la palabra, más para esto he llegado a esta hora. Esta hora era la hora de la traición de Judas, de los juicios falsos y de la crucifixión. La expresión, más para esto he llegado a esta hora, corresponde a no se haga mi voluntad, sino la tuya. Vamos a ver Lucas 22, 42. Lucas 22, 42. Diciendo, Padre, si es tu voluntad, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús estaba resuelto a cumplir la voluntad del Padre. ¿Sí? Pero más sin embargo, pues, él se había entristecido. Luego dice el verso 28, Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo y lo he glorificado y de nuevo lo glorificaré. ¿Sí? Sí, en otra versión dice, más bien diré, Padre, muéstrale al mundo tu poder. Dice que al momento desde el cielo se oyó una voz que decía, ya he mostrado mi poder y volveré a mostrarlo. Los que estaban ahí decían que habían oído un trueno, otros decían un ángel le ha hablado a Jesús. Pero Jesús les dijo, la voz que ustedes oyeron tiene como propósito ayudarlos a confiar en mí. Ahora es cuando la gente de este mundo va a ser juzgada y el que manda en este mundo, que es el diablo, será echado fuera. Pero cuando me cuelguen de la cruz, haré que todos crean en mí. Dice el verso 31. Jesús dice ahora, hablando proféticamente, es decir, sin faltar, el diablo será vencido. Dice ahora, pues, a causa de la certeza de lo que dice, es el juicio de este mundo sobre los hijos de desobediencia. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera, será quitado de su trono, es decir, el corazón del hombre. Pero ¿cuándo y cómo? Cuando Cristo murió en la cruz, fue hecho posible la victoria sobre Satanás, porque cuando el hombre es atraído a Cristo, Satanás es echado fuera. Sin embargo, Satanás no es echado fuera de los corazones de los que rehúsan ser atraídos a Cristo. Al morir Jesús en la cruz, parecía que las fuerzas de Satanás habían derrotado a Jesús, pero en realidad
En la cruz el poder de Satanás fue destruido. En la cruz Jesús le hirió, como dice Génesis 3:15, te herirá en la cabeza. Otro más fuerte que Satanás le venció, le quitó todas sus armas en que confiaba y repartió el botín. Después de su resurrección, Jesús dijo, toda potestad, autoridad me es dada. Mateo 28:18. Y Efesios capítulo 1, verso 19 al 22 dice, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. El Apocalipsis 3:20 también habla del triunfo de Cristo. Y el verso 32 dice, y yo si fuere levantado de la tierra, en el capítulo 8, no, eso fue en el capítulo 12, verso 28, perdón, es en el verso 24, en verdad les digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo, pero si muere, produce mucho fruto. Eso fue cuando los griegos buscaban a Jesús y querían conocer a Jesús, querían ver a Jesús más que nada. En el capítulo 12, verso 22, dice que Felipe fue y se lo dijo a Andrés, y Andrés y Felipe fueron y se lo dijeron a Jesús. Jesús les respondió, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Y dice en el verso 32, y yo cuando sea levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo. Y yo si fuere levantado de la tierra, si el grano de trigo cae en la tierra y muere, en el verso 24, a todos, tanto a los griegos como a estos que querían verlo, en el verso 21, como a los judíos, atraeré. El hombre no es empujado hacia Cristo, sino atraído a Cristo por medio del Evangelio. Atraeré a mí mismo por la vía de la cruz, la única vía al Padre. Esto indica una gran victoria sobre Satanás, pues los que son atraídos a Cristo han sido esclavos de Satanás. Al leer estas palabras las entendemos y aceptamos, pero para la gente de esta ocasión seguramente parecerían presuntuosas. Jesús, sin embargo, sabía quién era, de quién había venido, por qué había venido y qué sería el resultado de su crucifixión. En el verso 33 dice, pero él decía esto para indicar la clase de muerte que iba a morir. ¿Sí? Jesucristo pues ya sabía cómo iba a morir, ¿no? Iba a sufrir mucho antes de llegar a la cruz. Entonces la multitud le respondió, hemos oído en la ley que el Cristo permanecerá para siempre. Y como dices tú, el Hijo del Hombre tiene que ser levantado. ¿Quién es este Hijo del Hombre? Jesús entonces les dijo, todavía por un poco de tiempo la luz estará entre ustedes. Caminen mientras tengan la luz para que no los sorprenda las tinieblas. El que anda en la oscuridad no sabe a dónde va. Mientras tienen la luz, crean en la luz para que sean hijos de luz, hijos de la luz.
En el verso 35 y 36 Jesús les contestó: yo estaré con ustedes poco tiempo. Crean en mí mientras aún estoy aquí. Creer en mí significa caminar mientras todavía hay luz, para no ser sorprendido por la noche, porque el que camina en la oscuridad no sabe por dónde va. Dice la palabra también: después de decir esto, Jesús se apartó de todos y se fue a un lugar donde no lo pudieran encontrar. Y la gente no creía en Jesús. En el verso 37 Jesús había hecho muchos milagros delante de esa gente, pero aún así la gente no creía en él. Esto sucedió porque tenía que cumplirse lo que había escrito el profeta Isaías: Dios mío, ¿quién ha creído en nuestro mensaje? Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y nos vamos a Isaías capítulo 53. Dice la palabra del Señor, dice en el verso 1, vamos a leer lo que es el capítulo 53, dice: ¿quién ha creído a nuestro mensaje? ¿A quién se ha revelado el brazo del Señor? Creció delante de él como renuevo tierno, como raíz de tierra seca. No tiene aspecto hermoso ni majestad para que lo miremos, ni apariencia para que lo deseemos. Fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción, y como uno de quien los hombres esconden el rostro, fue despreciado y no lo estimamos. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido, pero Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros. Fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca, como cordero que es llevado al matadero, y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda. Él no abrió su boca, por opresión y juicio fue quitado. Y en cuanto a su generación, ¿quién tuvo en cuenta que él fuera cortado de la tierra de los vivientes por la transgresión de mi pueblo? ¿A quién correspondía la herida? Se dispuso con los impíos su sepultura, pero con el rico fue en su muerte, aunque no había hecho violencia ni había engaño en su boca. Ahí vemos que se cumple la escritura, ¿verdad? La profecía de Isaías, ¿no? Y en el verso 39 regresamos a Juan. Por eso no podían creer, dice, porque Isaías dijo también: Él ha cegado sus ojos y endurecido su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan, y yo los sane. Esto dijo Isaías porque vio su gloria y habló de él. Nos vamos en Isaías capítulo 6. Del 8
del 8 al 13, hermanos. Dice, y oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Aquí estoy, envíame a mí, le respondí. Y él dijo, ve y dile a este pueblo, escuchen bien, pero no entiendan. Miren bien, pero no comprendan. Haz insensible el corazón de este pueblo, endurece sus oídos y nubla sus ojos. No sea que vea con sus ojos y oigan con sus oídos, y entiendan con su corazón y se arrepientan y sean curados. Entonces dije, ¿hasta cuándo, Señor? Y él respondió, hasta que las ciudades estén destruidas y sin habitantes, las casas sin gente y la tierra completamente desolada, hasta que el Señor haya alejado a los hombres y sean muchos los lugares abandonados en medio de la tierra, pero aún quedará una décima parte en ella, y ésta volverá a ser consumida como el roble o la encina, cuyo tronco permanece cuando es cortado, la simiente santa será su tronco. Sí vemos que Isaías ya había dicho esto, no había predestinado de lo que iba a pasar con el Señor. ¿Sí? Nos regresamos a Juan, hermanos. Sí, en el verso 40 dice, Él ha cegado sus ojos y endurecido su corazón para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Esto dijo Isaías porque vio su gloria y habló de él. Sin embargo, muchos aún de los gobernantes creyeron en él, pero por causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más el reconocimiento de los hombres que el reconocimiento de Dios. ¿Sí? Muchos dice que creyeron en él, dice que había una multitud que creían en él y todo, ¿no? Pero pues algunos de los gobernantes dice que por miedo de ser expulsados de la sinagoga, entonces seguían igual, ¿no? Dice el verso 44, entonces Jesús exclamó, el que cree en mí, no cree en mí, sino en aquel que me ha enviado. Jesús dijo con voz fuerte, si alguien cree en mí, también cree en Dios que me envió. Y si alguien me ve a mí, también ha visto al que me envió. Yo soy la luz que ha venido para alumbrar este mundo. El que cree en mí no vivirá en la oscuridad. Si alguno oye mis palabras y no las guarda, yo no lo juzgo porque no vine a juzgar al mundo, sino a salvar el mundo. Amén. Dice la palabra del Señor en el verso 48. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que he hablado, eso lo juzgará en el día final. El que me desecha y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, le juzgará en el día final. Tiene ahora mismo, aún en esta vida, pues ya comenzó el juicio. Cada uno está delante del tribunal de Cristo, porque el verdadero juez de la humanidad es el Evangelio. Nos vamos a Romanos capítulo 2, verso 16. Amén.
En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Dice, la palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. En este texto Jesús pone el énfasis sobre su enseñanza como la base del juicio. En Apocalipsis capítulo 20, verso 11 y 12 dice, en el día final seremos juzgados por el evangelio que Pablo predicó. Perdón, es el Romanos capítulo 2, verso 16. Pero aún ahora durante nuestra vida aquí en la tierra, la enseñanza de Cristo nos está juzgando. Por ejemplo, Mateo capítulo 7, verso 24 al 28. Ahora mismo los que oyen y obedecen edifican sobre la roca. Marcos 16, 16 dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Los que han creído y sido bautizados reciben el perdón de los pecados. Ahora en Hechos capítulo 2, verso 38, ¿cuándo será condenado el que no creyere? Ya está condenado porque todavía está en sus pecados. Dice el verso 49, porque yo no he hablado por mi propia cuenta, sino que el Padre mismo que me ha enviado me ha dado mandamiento sobre lo que he de decir y lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna, por eso lo que yo hablo, lo hablo tal como el Padre me lo ha dicho. Al morir Jesús en la cruz, parecía que las fuerzas de Satanás habían derrotado a Jesús, pero en realidad la cruz, el poder de Satanás fue destruido. En la cruz Jesús le hirió. Otro más fuerte que Satanás le venció, le quitó todas sus armas en que confiaba y repartió el botín. Bueno, todo esto pasó, hermanos, después de que María había ungido a nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Había dicho que él anunciaba su muerte y todo eso. Y entonces, pues, Jesús, anunciaba su muerte también, que él iba a morir en la cruz por nuestros pecados, ¿no? Que iba a vencer la muerte, que esa era la victoria, ¿no? Que iba a vencer a Satanás y todo. ¿Sí? Les invito a que cierren sus ojos, hermanos, vamos a orar y ya para terminar. Bendito Dios, te damos gracias, Padre, por este tiempo, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, sabemos que tu palabra es vida y sabemos que de tu grandeza, de tu poder. Y, Señor, gracias por todo, Padre. Gracias por este tiempo, Padre, y te ruego, Señor, que nos sigas animando y nos sigas bendiciendo, Padre. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.